Vale. Ahora, vale. Pues eso, como iba comentando. Vamos a entender un poco la relación entre lo que estamos sintiendo, ¿vale? De esta emoción intensa de corta duración, entre lo biológico, es decir, cómo lo sentimos en nuestro cuerpo, lo cognitivo, lo que pensamos, ¿vale? Lo conductual, el cómo actuamos y la experiencia subjetiva, es decir, el aprendizaje que sacamos de esta experiencia, de esta emoción que hemos sentido, de cómo hemos actuado, de lo que hemos pensado, de lo que ha sentido nuestro cuerpo, ¿vale? Todas estas pequeñas relaciones suman una experiencia subjetiva, ¿vale? Que nos va a servir de cara a cómo afrontamos futuras situaciones en un futuro. Es importante entender que todas las emociones tienen una función, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que hay tres tipos de funciones. Está la función adaptativa, que es la que prepara el organismo para una acción. Pues, por ejemplo, estamos ante un peligro y sentimos miedo, nos prepara para escapar de ese miedo, ¿no? Está la función social, que nos permite comunicar nuestro estado de ánimo, es decir, si nos estamos sintiendo tristes, se lo podemos contar a alguien querido, nos estamos sintiendo ansiosos, nos estamos sintiendo incluso alegres también, ¿vale? Permitimos comunicar nuestras emociones. Y la función de motivación, es decir, sintiendo diferentes emociones, nos permite, nos facilita llevar a cabo diferentes conductas, ¿vale? Si yo siento, o bueno, todo lo contrario, ¿vale? Si yo me siento muy alegre, muy motivado y tengo una tarea que tengo que desempeñar que no me resulta muy motivante, pero mi estado de ánimo es muy bueno, me va a facilitar llevar a cabo esta tarea, ¿vale? Sin embargo, si tengo un estado de ánimo más bajo, más triste, más melancólico, más depresivo, me va a impedir llevar a cabo estas tareas que tengo que hacer. Vamos a diferenciar un poco, ¿vale? El concepto de emoción, de sentimientos y de estado de ánimo. La emoción, lo que ya he dicho, ¿vale? Es una reacción química intensa, pero que dura muy poquito. Los sentimientos son más cognitivos, es decir, aparecen cuando empezamos a pensar en lo que estamos sintiendo, en esta emoción que aparece en nuestro cerebro, ¿vale? Y en nuestro cuerpo. Y luego, por último, tenemos el estado de ánimo, que es el estado global que afecta a toda la persona y es más duradero en el tiempo, ¿vale? Entonces tenemos emoción, reacción química intensa, muy cortita en el tiempo, sentimiento, lo que pensamos sobre lo que estamos sintiendo, y el estado de ánimo, pues cómo estamos en general y se va a mantener en el tiempo. Vamos a empezar a hablar de las emociones básicas, ¿vale? Las emociones básicas son universales, da igual nuestra cultura, nuestro idioma. Natalia, perdóname, pero es que no pasan las imágenes, se ha quedado en la primera diapositiva, en la de qué son las emociones. Por lo menos yo sí que las veo. Ah, ¿sí que las veis? Yo pues sí las veo. Sí, yo también las veo. Bueno, pues perdonar, voy a investigar. Yo también. No le puedo nada, si no vuelvo a entrar y salir. Nada, tranquila, puedes intentar salir y volver a entrar, ¿vale? Venga, continúa, vale. Vamos, venga, hasta luego, perdonar, ¿eh? Ahora sí la veo, perdonar, ¿eh? Perdonar, lo siento. Nada. Vale, bueno, como le estaba diciendo, ¿vale? Las emociones básicas son universales, da igual nuestra procedencia, nuestro idioma, nuestra cultura, todo el mundo las sentimos por igual, ¿vale? Y estas, como decía Paul Ekman, son el resultado de un proceso evolutivo del ser humano, ¿vale? Que nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo de nuestra evolución. Pueden ser innatas, es decir, nacemos con estas, o las podemos aprender. Por ejemplo, el miedo, porque el miedo a los perros, porque de pequeño te mordió un perro, ¿vale? Entonces, las emociones básicas son alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. De las emociones básicas surgen las emociones secundarias, ¿vale? Que son una combinación de todas estas. Podemos tener, por ejemplo, la melancolía, que es una mezcla entre tristeza y alegría, la ansiedad, que es una mezcla entre tristeza y miedo, el odio, que es una mezcla entre miedo y enfado e ira, ¿vale? Una combinación que es muy extensa, más allá de las que podéis ver aquí, que podemos ir experimentando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Ahora, como comentaré más adelante, es importante identificar las emociones básicas, pero no solo quedarnos en estas, sino también las emociones secundarias, las que surgen a partir de estas mismas, ¿vale? Con el fin de aumentar nuestro vocabulario emocional y nuestra competencia emocional. Me gustaría aclarar que, bueno, no hay emociones positivas ni negativas, ¿vale? Porque todas tienen su función, como ya os he explicado antes. Lo que cambia es la forma en la que vivimos esta emoción, ¿vale? Es decir, hay emociones, podemos hablar de emociones agradables y desagradables.
A nadie le gusta ver a un niño llorar, pero sí reír y estar contento. Entonces, podemos decir que tristeza, ira, asco y miedo pueden ser las emociones desagradables y alegría agradable, ¿vale? Pero bueno, no es positiva ni negativa porque todas tienen su función, que es lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Aquí tenemos las emociones básicas, ¿vale? Que os he comentado antes, a la izquierda, en la emoción. Bueno, pues vamos a ver qué funciones adaptativas tienen, es decir, función adaptativa que nos permite sobrevivir, adaptarnos al medio, ¿vale? La función de la sorpresa es la exploración, es decir, nos permite dirigir la atención ante ese estímulo novedoso, ¿vale? Por ejemplo, un niño está en casa jugando, ¿no? Con papá y mamá, de repente llaman a la puerta, pues le produce una emoción de sorpresa quizás o una emoción, una sorpresa en un cumpleaños y nos permite dirigir la atención hacia esa situación, por lo tanto, explorar, aprender cosas nuevas, ¿vale? El asco nos produce la función de rechazo, es decir, nos permite escapar o evitar cosas o situaciones que nos producen pues esa sensación de asco o son desagradables para nosotros, ¿vale? Esto puede fomentar y potenciar el desarrollo de hábitos saludables, pues por ejemplo, pues escapar de olores que nos producen, que no nos son agradables, identificar alimentos que están en mal estado y por lo tanto nos producen ese rechazo y no nos comemos, ¿vale? Este tipo de cosas. La alegría nos produce la función de afiliación, es decir, de conectar con otras personas. Nos permite ser más sociales, aumentar la curiosidad con respecto a otras personas, ¿vale? Si yo tengo un estado de ánimo, una emoción, me siento contenta, es más posible que yo me relacione con mi entorno, que ante una mala noticia no me la tome como tan mala, lo cual aumente mi flexibilidad mental y sea más capaz de resolver problemas que si en ese momento yo estoy sintiendo una emoción de tristeza, por ejemplo, ¿vale? Luego el miedo nos produce la función de protección, es decir, nos protege de peligros, nos permite escapar o huir, ¿vale? Si estamos en una situación de peligro o vemos de repente un león, ¿vale? La típica situación, vemos un león, ¿qué hacemos? Pues salimos corriendo, ¿por qué? Porque ese miedo que sentimos nos permite actuar, nos permite escapar, evitar ese peligro, ¿vale? Nos pone a salvo. Luego tenemos la ira, que permite defendernos ante un ataque, a una situación en la cual nos sentimos atacados, pues nos permite defendernos, ¿vale? Que defendernos no simplemente tiene que ser pues de la forma violenta que nos podemos imaginar, ¿vale? Sino también pues defendernos a nivel verbal o simplemente escapar, ¿vale? Y luego por último tenemos la tristeza, que nos permite reintegrarnos en el grupo, es decir, cuando comunicamos que estamos tristes, aumenta la cohesión entre las personas, es decir, aumenta el apego entre la persona que está sintiendo esa tristeza y la persona que le está escuchando. Esto nos permite ayudar a otros, fomentar la empatía, el altruismo, ¿vale? Cuando un niño llora, acudimos a él y conectamos con él emocionalmente. Estamos sintiendo su emoción. Una madre y un padre siente esa emoción de ese niño como si fuese en su vida propia y lo que nos permite ayudarle, ¿vale? De hecho, llorar es un instinto de pura supervivencia. Si no llorásemos, si un bebé no llorase, su mamá no sabría, o su papá, que está bien, no acudiría a su ayuda, ¿vale? Entonces, es la tristeza tan válida y tan necesaria como es la alegría o como es el miedo o la sorpresa o el asco o la ira, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Podéis abrir los micrófonos y preguntar algo y si no, continuamos. Vale, pues continuamos. Ahora vamos a hablar del cerebro del niño, ¿vale? Es muy importante conocer y entender cómo funciona el cerebro del niño para crear unas expectativas realistas a su comportamiento. Es decir, quizás a veces interpretamos el cerebro del niño como, bueno, tratamos a un niño como si tuviese nuestro cerebro, ¿vale? O el cerebro de un adulto. Y para nada son iguales, ¿vale? Entonces es importante entender cómo está funcionando en estas etapas de su vida para actuar acorde a cómo va a actuar él, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a hablar del cerebro y vamos a hablar del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿vale? El hemisferio derecho es el cerebro, el hemisferio emocional, el creativo, el intuitivo, ¿vale? Toda esa parte más pasional, más dedicada a las artes, ¿vale? Más creativa. Cuando el hemisferio derecho se desborda, es decir, llega a explotar, ¿no? Que digamos, se produce un caos, ¿vale? Un desorden emocional. Cuando luego tenemos el hemisferio izquierdo, ¿vale? Que es
un poco todo lo contrario, ¿vale? Es el cerebro más analítico, el más lingüístico, el más lógico, el que planifica, el que organiza, ¿vale? Y cuando el hemisferio izquierdo se desborda, se produce lo que se llama la rigidez mental, ¿vale? Es decir, nos enfocamos tanto en nuestra idea, en nuestra lógica, en nuestro llevar a cabo esta acción, que nos olvidamos quizás de la parte más emocional, ¿vale? Como a veces se suele decir cerebro o corazón, ¿no? Déjate llevar por tu cerebro, déjate llevar por tu corazón. Aquí podríamos hablar de déjate llevar por tu hemisferio derecho o tu hemisferio izquierdo, ¿vale? Y por otro lado tenemos los dos cerebros, ¿vale? El cerebro inferior y el cerebro superior. El cerebro inferior es el que se llama cerebro primitivo. Este está totalmente desarrollado en cuanto nacemos, ¿vale? Este cerebro es el que controla las emociones fuertes, la ira, el miedo, es el cerebro impulsivo, totalmente emocional, ¿vale? Tiene respuestas de lucha y huida, ¿vale? Porque, como ya hablamos, es primitivo, ¿vale? Ve un peligro, huyo, ¿vale? Tiene también las funciones básicas de parpadeo y respiración, ¿vale? Este cerebro, ya os lo digo, está totalmente desarrollado al nacer y es totalmente emocional, no tiene ningún control sobre su cuerpo y sobre su emoción, ¿vale? Y por otro lado tenemos el cerebro superior, que sería como el cerebro más racional, ¿vale? Es el que planifica, el que tiene la empatía, el que tiene la gestión emocional, el que sí es capaz de controlar sus emociones y su cuerpo, ¿vale? En este cerebro superior se encuentra la corteza prefrontal, que es la parte rosita que veis, ¿vale? Justo la más a la izquierda, que la corteza prefrontal es la que nos permite tomar decisiones de la manera más racional posible, ¿vale? De ejecutar una acción teniendo en cuenta mi entorno, el cómo me siento y el cómo quiero llevarla a cabo, ¿vale? Este cerebro superior no se desarrolla hasta pasados los 20 años, ¿vale? Lo cual quiere decir que un niño ahora mismo es más cerebro inferior que cerebro superior. Por tanto, es más emocional, ¿vale? Más impulsivo que más planificado, que más racional, ¿vale? Entonces, me gusta mucho cómo lo explica Daniel Siegel en su libro, El cerebro del niño, que os lo comentaré más adelante, que explica el cerebro, las partes del cerebro que os he comentado, como si fuesen las partes de una casa, ¿vale? Imaginemos el cerebro inferior como las partes de abajo de la casa. Una casa, la parte de abajo, pues quizás está la cocina, que nos permite alimentarnos, el baño, el salón, que nos permite compartir momentos con la familia, ¿vale? La parte de abajo de la casa cumple las necesidades básicas de un ser humano. Y luego tenemos la parte de arriba de la casa, que es, por ejemplo, donde estaría una habitación o un estudio, una biblioteca, en la cual hay unos grandes ventanales y entra mucha luz, lo cual nos da claridad para llevar a cabo una acción, ¿vale? Lo que dice Daniel Siegel en su libro es que el adulto, el padre, la madre, el profesional que trabaja con el niño, ¿vale? Tiene que ser el guía, ¿vale? Que ayude y apoye al niño a construir esa escalera que comunique la parte de abajo de la casa con la parte de arriba, es decir, el cerebro inferior con el superior, ¿vale? No es que el cerebro inferior, es decir, la parte emocional tenga que desaparecer y solo reinar la lógica del cerebro superior, sino que haya una integración de ambos lados, ¿vale? Para tener un cerebro más pleno. Vale. Si no hay ninguna pregunta, seguimos, ¿vale? Vale. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con todas estas emociones, ¿vale? Que hemos comentado anteriormente. Lo primero es validar, legitimar y reconocer, es decir, aceptar lo que la otra persona está sintiendo aunque no estemos de acuerdo. A veces los niños sienten, bueno, a veces no siempre, los niños sienten con mucha intensidad, ¿vale? Y para nosotros, pues quizás eso que están sintiendo no tiene tanta importancia, no es tan drama como para ellos, ¿vale? Entonces, es importante validar, porque validar esas emociones, es decir, aceptarlas y ver que el niño ve que tú las estás aceptando, nos permite estar en contacto con ellos, conectar con ellos emocionalmente, nos permite hacer que ellos se sientan seguros, comprendidos y escuchados. Y además les ayudemos a gestionar sus emociones y expresarlas adecuadamente. Por tanto, si no validamos las emociones, hará que el niño tienda a negarlas, a reprimirlas, es decir, no las exprese porque tenga miedo a la reacción de otros, ¿vale? A frases como llorar es de bebés o no es para tanto o no tienes por qué llorar tanto, ¿vale? Esto lo que hace es que el niño aprende que no tiene derecho a sentirse así. Y entonces el ciclo del malestar aumenta. ¿Por qué? Porque si ya tiene un malestar por esta situación que le está siendo desagradable, si le sumamos el malestar que le produce, que figuras de apego, de referencia, le digan que no tiene derecho a sentirse así, se va a incrementar este malestar, ¿vale? Por tanto, tenderá a sentirse inseguro, incomprendido, no mostrará sus emociones, lo cual afectará a su autoestima y también a su desarrollo emocional,
¿vale? Por tanto, negar las emociones no hará que desaparezcan, sino simplemente que se vayan acumulando debajo de una alfombra, ¿vale? Y el día que las levantemos nos encontremos con una gran mota de polvo que quizás nos cueste más eliminar, que se las vamos eliminando poquito a poquito. Entonces, ¿cómo podemos hacer para validar las emociones? Lo primero es aceptarlas, ¿vale? Como ya he dicho, no vamos a juzgar ni restarle importancia a lo que están sintiendo, aunque desde nuestro punto de vista pues, sea muy desproporcionada esta reacción, para el niño tiene todo el sentido del mundo. Vamos a analizar qué emoción hay debajo de esta conducta, ¿vale? Es decir, si por ejemplo vemos al niño súper nervioso, no para de dar vueltas, quizás esté sintiendo pues miedo o mucha alegría, o quizás esté preocupado, o quizás esté ansioso o nervioso por algo, ¿vale? Entonces vamos a analizar lo que hay debajo de esta conducta. No nos vamos a quedar con la parte de arriba del iceberg, ¿vale? Vamos a mirar lo que hay debajo. ¿Por qué? Porque cuando miramos la emoción vamos a entender lo que está sintiendo este niño y siempre analizando la emoción y actuando desde la emoción podremos modificar la conducta en un futuro. Vale, vamos a poner nombre a las emociones. Es parte de la tarea de la identificación de emociones, ¿vale? Reconocer y diferenciarlas. Es decir, dependiendo del vocabulario del niño, vamos a guiarle y vamos a poner nombre a lo que él está sintiendo, porque quizás él no sea capaz de decir que está triste, sino que lo vamos a tener que decir nosotros, ¿vale? Entonces, pues le podemos decir, por ejemplo, veo que estás triste porque querías estar más tiempo en el parque, te entiendo, es decir, lo estamos validando. Es normal que estar triste porque tienes que irte de un sitio donde te lo estás pasando bien, ¿vale? Lo estamos poniendo un nombre y lo estamos validando. Luego vamos a ejemplificar, es decir, para que el niño entienda lo que está sintiendo, es muy importante que a veces le pongamos ejemplos de nosotros mismos, ¿vale? Somos una figura de referencia para el niño, entonces que vea que el adulto también ha sentido estas emociones o siente emociones estas emociones en el día a día, le va a tranquilizar, ¿vale? Y no se va a sentir, pues, tan raro quizás. Entonces le podemos decir, entiendo que estés triste, yo me sentí igual cuando me tuve que ir a casa y estaba con mis amigos, ¿vale? En el caso este de que el niño se tenga que ir del parque y esté triste por esto, ¿vale? Pues lo podemos decir, pues yo también me sentí igual cuando pues estaba con mis amigos, me tuve que ir a casa, o estaba en una cena, o estaba en un cumple, ¿vale? Esto es un ejemplo, simplemente. Pero lo importante es que el niño se vea reflejado en nosotros, ¿vale? También hay que explicar, ¿vale? La situación, es decir, validar las emociones no significa que no vayamos a poner límites, ¿vale? No, vamos a poner límites, pero vamos a validar la emoción, ¿vale? Entonces, una vez que le hemos puesto el nombre a las emociones y las hemos validado, vamos a dar motivos. En el caso del niño del parque, que no se quiere del parque, que está llorando o que está triste, ya le hemos validado, ya le hemos nombrado que está triste, ya le hemos dicho que es normal, que nosotros también nos hemos sentido así alguna vez, pero vamos a darle la explicación lógica, ¿vale? Es decir, le podemos decir, es muy tarde, tenemos que ir a casa por hacer la comida, la cena, o mañana hay cole, o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando estamos explicando, estamos conectando primero con el cerebro inferior que os hablaba antes, con este cerebro emocional, ya hemos conectado con él emocionalmente, pero le estamos dando una parte lógica a esto, estamos conectando con su cerebro superior, estamos haciendo esta escalera tan necesaria, ¿vale? Entonces, no solo nos vamos a quedar en lo emocional, sino que también vamos a llegar a la parte lógica, para que el niño aprenda el por qué se pasan ciertas cosas y por qué hay que seguir ciertas normas, ¿no? que tenemos en casa o en el cole. Podemos dar alternativas también, ¿vale? Ante la frase anterior, el niño puede decir que no quiere irse del parque y si quiere quedar y punto, ¿no? Podemos proponer una alternativa atractiva, es decir, podemos ofrecerle jugar después. Lo que sea que ofrezcamos tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no lo cumplimos, estamos perdiendo confianza por su parte, ¿vale? Entonces podemos ligar esa alternativa a la tarea que tenemos que hacer. Es decir, si no tenemos que ir a casa a hacer la comida, le podemos proponer cocinar un postre juntos o poner música que le guste de fondo mientras cocinamos, ¿vale? Cualquier alternativa atractiva seguro que le hace salir de ese bucle de tristeza para llevar a cabo pues, la acción que en realidad queremos hacer. Y por último, tenemos que ser un ejemplo, ¿vale? Somos un espejo para el niño, entonces si nos enfadamos cuando el niño se equivoca, él va a aprender que equivocarse es malo, entonces tenderá a ocultarlo o intentar no equivocarse, y lo cual igual tenemos un niño muy súper exigente, muy perfeccionista, ¿vale? Entonces es mejor que aprenda a equivocarse, que nos lo cuente, ¿vale? Y que busquemos soluciones juntos, ¿vale? Ese mismo efecto si nos ve enfadados cuando nos equivocamos, ¿vale? Si nos ve pues que llegamos a casa muy frustrados del trabajo o que nos
equivocamos en algo y nos enfadamos mucho con nosotros mismos, el niño va a aprender que eso es va a aprender que eso es lo normal, que esa es la reacción del adulto, por lo tanto yo también debería sentirme así, ¿vale? Vale, vamos a pasar a la parte de identificar emociones. Identificar emociones es parte de la competencia de la conciencia emocional, es decir, dentro de la conciencia emocional hay diferentes competencias. Podemos hablar de identificar emociones, expresarlas, regularlas, autorregularnos a nosotros mismos en diferentes contextos, ¿vale? Por ahora vamos a hablar solo de identificarlas, es decir, ponerles un nombre. Ponerles un nombre a la emoción nos ayuda a comprenderla y posteriormente regularla. Y es importante cuando les preguntemos a los niños o a los adolescentes o cualquier persona, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? No solo nos pueda contestar con una emoción, sino también podemos preguntarle cómo lo sientes. Es decir, qué sensaciones corporales tienes. Quizás tenga mariposas en el estómago o como una presión en el pecho, o sienta que necesita salir a correr, o que está un poco como inquieto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a identificar las sensaciones corporales, vamos a aprender qué emociones y cómo sienten las emociones estos niños, ¿vale? Entonces vamos a conocerles mejor. También lo podemos hacer con nosotros mismos. Si nosotros empezamos a notar pues que nos va el pulso muy rápido o empezamos a notar que nuestro corazón va muy rápido, nos cuesta respirar, podemos empezar a identificar antes pues que estamos sintiendo quizás ansiedad o nervios o miedo, angustia, y esto nos ayudará a poder regularlo más tarde. Pues igual con los peques. Entonces, cuando estamos preguntándoles el qué sienten y cómo lo sienten, estamos integrando los dos hemisferios que os comentaba antes, ¿vale? El derecho y el izquierdo. Estamos teniendo un cerebro más pleno, ¿vale? Es importante que cuando les preguntemos vayamos más allá del estoy bien o estoy mal. Normalmente, ¿qué tal estás bien o qué tal estás mal? Vale, ¿qué es bien o qué es mal? Vamos a ponerle nombre a esto que estás sintiendo, ¿vale? ¿Es estar bien, es estar triste, es estar contento? Vamos a preguntarles, ¿vale? Vamos a intentar sacar, dependiendo del vocabulario y la edad del niño, ¿vale? Vamos a intentar sacar, pues, qué emociones básicas o secundarias estás sintiendo. Y es importante diferenciar entre ser y estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces los niños, sobre todo los más peques, tienden a decir soy triste o soy contento, en lugar de estoy triste, estoy contento. Vamos a intentar corregir esto y decir no eres triste, estás triste. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el verbo ser, estamos diciendo algo de nuestra personalidad y un niño o una persona no es triste. Es una persona que siente tristeza, ¿vale? Esto afecta a nuestra autoestima. Si un niño le estamos diciendo o él se piensa que es triste, que es nervioso, que es miedoso, va a afectar a su autoestima según vaya creciendo. Por lo tanto, vamos a cambiar ese ser por estoy, ¿vale? Estoy triste, estoy nervioso, estoy sintiendo miedo, ¿vale? Esta es una rueda de emociones, ¿vale? Muy amplia, como podéis ver. En el centro se encuentran las emociones básicas, que es la que os he comentado antes, y según se va abriendo el abanico, se van viendo emociones secundarias que derivan de estas básicas. Según lo que os comentaba antes, la edad del niño, ¿vale? Podemos ir ampliando este vocabulario, ¿vale? Ir desglosando, ¿vale? Quizás al principio nos digan que están tristes, pero poco a poco podamos tirar un poquito del hilo y decir, vale, igual te sientes culpable o solo o aburrido, ¿vale? Vamos a ir sacando un poco las emociones secundarias detrás de esas básicas. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahora os voy a contar unas herramientas y juegos que podéis hacer en casa, en el aula, donde sea, ¿vale? Con los peques. Lo primero es el emocionario, que es como un diccionario de emociones. Se puede hacer con la misma cara del niño, ¿vale? Le podemos hacer fotos expresando diferentes emociones. Y vamos a ponerlas, ponemos la foto, como podéis ver ahí en el dibujo, la foto, el nombre de la emoción, qué es esa emoción, lo podemos poner en el lado, ¿no? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la tristeza? Que el niño se exprese, ¿vale? Que el niño defina su propia ira o su propia tristeza. ¿Por qué? Porque si le damos una definición como muy general, de que igual no se siente identificada, él no se va a sentir identificado con esa emoción. Pero si él da su propia definición, sí se va a sentir identificado y sí que la podrá usar más adelante, ¿vale? Y también podemos decir en qué momento has vivido esta emoción, cuándo te has sentido así la última vez, ¿vale? También para asociar esta emoción a situaciones. Luego tenemos el juego del espejo, que es, bueno, os podéis poner delante del espejo junto con el niño y expresar
delante del espejo pues diferentes emociones. Vamos a poner cara de enfadado, vamos a poner cara de triste. Con esto podemos ver qué percepción tienen los niños de las emociones y reconducir un poco, ¿vale? Si vemos que está poniendo cara de supuestamente de enfadado y está sonriendo, quizás podemos reconducir un poco y decir, oye, mira, mira mamá, mira papá, mira, esto es enfadado, ¿vale? También puedes jugar a este juego uno a uno frente al otro e ir adivinando emociones, ¿vale? Que sería como el juego de teatro o la mímica, ¿vale? Representamos emociones y tienes que adivinar qué emoción estoy representando sin hablar, ¿vale? Esto es muy divertido también con los más peques porque a veces sus gestos son un poco mixtos, entonces igual luego podemos darles el feedback de lo que ellos están expresando en nuestra propia cara y al ver nuestra cara quizás digan, ah, vale, esto no es tristeza, quizás tristeza es así, ¿vale? La expresión artística es súper importante que la desarrollemos con los más pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo estamos fomentando la identificación de emociones, sino también la creatividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos ponerles música, ¿vale? Y dejar que bailen acorde a lo que están sintiendo de la música. Podemos ponerles músicas con melodías un poco más tristes, con melodías un poco más alegres y ver cómo van bailando, qué van sintiendo, cómo es su expresión, ¿vale? Facial. Además que el simplemente hecho de moverse y de bailar ya es gratificante de por sí. Y lo mismo podemos hacer con la pintura. Podemos poner música de fondo y que ellos pinten según lo que esa música les transmite. Nos fijamos qué colores utilizan, qué formas hacen, cómo mueven el pincel, cómo la agarran, lo están dando muy fuerte en la hoja, están siendo un poco agresivos con el pincel, ¿vale? Entonces vamos a ir fijando cómo se van desenvolviendo en estas tareas. Luego tenemos juegos de mesa como el dominó y el bingo de las emociones. Hay muchos tipos, ¿vale? Para diferentes edades. El dominó que veis a la izquierda es para los más peques porque es solo de expresiones faciales, pero también podéis encontrar unos que en un lado está la emoción y en otro lado hay situaciones, que es más para adolescentes o preadolescentes. Y luego está el bingo de las emociones de la derecha, que bueno, tenéis desde emociones básicas, también hay otros bingos más con emociones secundarias, con vocabulario más complejo, que dependiendo de la edad del peque, pues podéis usar unos u otros. Luego más juegos de mesa, el memory de las emociones. Está muy guay porque aquí no solo estamos trabajando las emociones, sino que también podemos trabajar la atención o la memoria visual, que también está fenomenal. Y luego tenemos el mindfulness, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez de ello, seguro que sí, pero bueno, es la práctica de vivir en el presente. Es decir, quizás necesitamos parar en el día a día que vamos muy rápidos y eso los niños lo notan. Y entonces estaría genial que con los peques os podáis sentar en un momento y parar, respirar y hacer un poco de introspección. Es decir, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, ¿vale? Nos fijamos en las sensaciones corporales, estamos en el presente, si vienen pensamientos, risas, las dejamos pasar y nos centramos en qué siento y cómo lo siento. También hay cuentos sobre emociones, podemos ver el monstruo de colores, que es como el más conocido, ¿no? Pero al final de la presentación os voy a dar muchas recomendaciones de cuentos que seguro que os interesan un montón. También podemos dibujar y crear emociones, ¿vale? Podemos hacer como el Mr. Potato, pero de una cara totalmente vacío y tenemos expresiones de ojos por un lado y boca por otro y podemos jugar a combinarlas, ¿vale? También aquí es como el juego del espejo, ¿vale? Vamos a ver qué interpretación tienen los niños de las emociones, ¿vale? Y aquí pues es una buena forma también de reconducir esa emoción que están sintiendo y, o sea, que están interpretando, ¿no? Y quizás pues enseñarles que con esta expresión de ojos va esta expresión de boca, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Vale, fenomenal. Pues vamos a seguir. Hola, perdón, yo sí tengo una. Sí. Quería saber, ¿a partir de qué edad tenemos que empezar a intentar que el niño reconozca sus emociones? Pues en realidad lo ideal es desde que nacen porque las emociones las están sintiendo igual, aunque no están comprendiendo que eso es tristeza, ¿vale? Según empiezan a hablar, sería ideal que ya empiezan a adquirir ese vocabulario, ¿vale? Que cuando empiecen a hablar y ya tengan un vocabulario más o menos funcional, ¿vale? Ya puedan tener esas emociones básicas, ¿vale? De alegre, triste, enfadado, más o menos, ¿vale? No
quizás no hace falta que con 2 añitos o sí, 2 añitos ya tengan el asco superior interiorizado, pero las básicas alegre, triste y enfadado sería conveniente que cuanto antes ya tenga un buen vocabulario se lo enseñemos, ¿vale? Y si no, a veces también, si no hay vocabulario aún adquirido, ¿vale? Os enseñaré ahora más adelante, pueden dibujar, pueden pintar esta expresión artística que os decía, ¿vale? Quizás con un añito y medio, si ya podemos empezar a movernos un poco y a bailar, pues podemos identificar cómo está interpretando este niño esta canción, aunque no me esté diciendo expresamente que está alegre, ¿vale? Vale, muy bien, gracias. Nada. Disculpa, aparte de cuentos como El monstruo de los colores, ¿algún otro texto o libro, pero más enfocado a adolescentes? Pues mira, al final de la presentación os voy a dar muchos cuentos y muchos libros, ¿vale? Uno de ellos está dirigido sobre todo para adolescentes, para familias y para adolescentes, ¿vale? Ok. Entonces al final os los enseño. Vale. Bueno, pues seguimos con el desbordamiento emocional, ¿vale? El desbordamiento emocional es la sobrecarga de sentimientos que no ha sido convenientemente liberada y estalla en cualquier momento, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba es que es muy importante gestionar la expresión emocional para evitar estallar, ¿vale? Entonces, a veces los niños se creen que las emociones son eternas y hay que enseñarles a dejar pasar esta nube de emociones, ¿vale? Que las emociones vienen y se van. Recordemos que son de corta duración, que no es un estado de ánimo. Entonces, antes de que se produzca este desbordamiento, vamos a intentar ayudarles a gestionar esta expresión emocional. Es importante saber que se desbordan todas las emociones, ¿vale? Porque quizás cuando hablamos de desbordamiento solo se nos ocurre ira o tristeza y el miedo también se puede desbordar en forma de fobia o ansiedad, la alegría en forma de euforia, hiperactividad y bueno, la ira y la tristeza en lo que conocemos como rabietas, berrinches o pataletas, que hablaremos más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar este desbordamiento? Bueno, pues lo importante, lo primero de todo es que cuando los niños estén desbordados emocionalmente, les demos nuestra calma y no nos sumemos a su caos. Es decir, tenemos que mantener ante todo momento la calma porque si se lo contagiamos va a ser peor, vamos a alimentar este ciclo, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a prevenir y a actuar. Primero, ¿cómo podemos prevenir? Pues lo mejor es anticipar y poner límites y normas para evitar estos desbordamientos, ¿vale? Estas sorpresas. Vamos a intentar hacer siempre alternativas al castigo, ¿vale? Entonces podemos hacer un decálogo de casa o del aula, repartición de tareas, una economía de fichas, es decir, un registro de conductas que queremos que pasen, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos siempre en lo positivo, es decir, podemos ver, como veis en la foto, podemos hacer un registro de la semana y de tareas que tiene que hacer el niño, dependiendo de la edad, siempre adaptándolo. Y vamos a ir poniendo una pegatina cada vez que haga esta tarea. Pues al final de la semana, si ha conseguido las pegatinas de las tareas que tenía que hacer, pues podemos darle un refuerzo, un premio. Cuidado con los premios, siempre tienen que ser pues lo más afectivo posible, lo más a corto plazo y realista, ¿vale? Y vamos a evitar cosas materiales o regalos económicos porque lo que queremos es que ellos aprendan estos límites y estas conductas, los generalicen y no haga falta en un futuro que les den un premio por ello, ¿vale? Sino que lo adquieran como parte de su rutina. Más, vamos a enseñarles a respirar. Esto es súper importante hacerlo antes del desbordamiento, cuando el niño esté colaborativo, ¿vale? Está comprobado que controlando nuestra respiración podemos controlar nuestro estado fisiológico, es decir, estamos muy alterados emocionalmente, respirando podemos calmarnos, ¿vale? Entonces, podemos enseñarles el laberinto de meditación, que tenéis muchos para imprimir en internet, ¿vale? Es un laberinto en el cual el niño pues va siguiendo el dedo por el laberinto, va inspirando y expirando, cogiendo el aire y soltándolo. La relajación del cubito de hielo es una relajación, una meditación guiada, que también tenéis un montón de vídeos en YouTube, en la cual el niño empieza siendo un cubito de hielo, ¿vale? Es decir, está encogido sobre sí mismo, hecho una bolita, y poco a poco se va a ir deshaciendo hasta que totalmente esté tumbado en el suelo y relajado. También tenemos el cuento de Tengo un volcán, ¿vale? Que habla sobre la impulsividad, sobre el control de la ira y sobre cómo respirar
nos ayuda a calmarnos y actuar de la manera más adaptativa posible. También está la técnica de la tortuga, que podemos enseñar al niño que si siente que va a explotar, si siente que va a estallar, nos podemos esconder en un caparazón. El caparazón puede ser él mismo, escondiéndose en sus piernas y sus brazos y haciéndose una bolita, o podemos construir entre comillas, un caparazón en casa con edredones, con sábanas, con mantas, ¿vale? Algo en el que el niño pues se sienta seguro, dentro de ese caparazón respire y cuando esté más tranquilo salga y pueda tener pues una conversación, pueda expresar lo que está sintiendo o pueda estar más calmado, no quiero hablar de ello, pero bueno, pueda llevar a cabo la tarea que tiene que hacer. Vale, más de respiración. La respiración con un juguete en la tripa o una mano en la tripa, ¿vale? Es importante respirar bien, es decir, normalmente respiramos y nuestro aire se queda en el pecho. Y lo que tenemos que hacer es llevar nuestro aire hasta el abdomen, ¿vale? De tal manera que cuando inspiramos y expiramos, nuestro abdomen va subiendo y va bajando. Eso sería la respiración abdominal o diafragmática, ¿vale? Y la forma en la que le podemos enseñar esto a los peques es poniendo un juguete en la tripa o su propia mano y que vaya notando cómo ese juguete va subiendo y va bajando. Luego también tenemos la relajación de Coepen, que tenéis vídeos en YouTube que están muy bien explicados e ilustrados, porque esta relajación consiste en tensar y destensar grupos musculares de tal manera que si se practica, que eso es muy importante, que se practica a lo largo del tiempo, el niño o bueno, cualquier persona sea capaz de identificar cuándo sus músculos están tensos y por tanto pueda relajarlos, ¿vale? También tenemos la relajación de la nube, que es una relajación, una meditación guiada, que bueno, te imaginas que estás en una nube flotando, estás muy relajado, poco a poco vuelves a tierra y demás, ¿vale? Esta está muy chula para practicar con peques. También podemos hacer la rueda de opciones, es decir, qué opciones, qué estrategias puedo tener yo cuando me sienta de una manera u otra, ¿vale? Y cuando me sienta así, pues giramos la flecha y a ver qué opción toca, ¿vale? Esta es importante que lo desarrolle, que lo haga el niño, ¿vale? Lo podemos ayudar, pero que las opciones las elija el niño, es decir, qué le funciona al niño dentro de nuestros límites, nuestras normas del aula, de casa y de lo más realista posible, pero ver qué le funciona a él, ¿vale? O a ella. Y luego la opción familia, el ocio de calidad. El tiempo de calidad con los más pequeños es lo más importante, casi que todo lo anterior que os he comentado, porque a veces no nos damos cuenta y los niños perciben más esa falta de atención que quizás nosotros no somos conscientes y demandan, y su forma de estallar, su forma de llamar esta atención, pues es con ese desbordamiento emocional, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a cómo actuar, ¿vale? Cuando el niño pues ya está desbordado emocionalmente, ¿vale? Le podemos dar material fungible, es decir, arcilla, plastilina, papel, que pueda arrugar, que pueda romper, que descargue esta energía, esta fuerza, esta emoción que está sintiendo, ¿vale? Le podemos dar papeles y que pinte, que dibuje, que exprese lo que esté sintiendo, que se desahogue. También ejercicio físico. La actividad física es tan sana como cualquier otra para calmarnos emocionalmente y fisiológicamente. Entonces, podemos poner música, podemos saltar, podemos bailar, podemos pegar a un cojín si es lo que necesitamos y lo que nos va bien, ¿vale? Podemos tener un bate de plástico y dar una almohada, que esa sea la almohada del desahogo para el niño, ¿vale? Si a él le funciona hacer eso, es totalmente válido, siempre y cuando hay unos límites, ¿vale? Y no pegue a otra cosa. Le tenemos que enseñar a diferenciar, ¿vale? Pero eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque está autorregulando y está aprendiendo a gestionar esa emoción. También tenemos el diario de las emociones, en el cual podemos fomentar la escritura creativa, pero también expresarnos, ¿vale? Podemos hablar de cosas agradables y desagradables que nos hayan pasado a lo largo del día y cómo hemos actuado entre ellas. De esta manera podemos aprender, ¿no? qué nos ha pasado y cómo hemos actuado. También tenemos el semáforo, es decir, si estamos en rojo, si estamos muy nerviosos, tenemos que parar. Nos tranquilizamos. Cuando estemos más en amarillo, cuando estemos más calmados, vamos a pensar qué podemos hacer. Y cuando estemos en verde, totalmente tranquilos, actuamos, ¿vale? Hablamos, expresamos nuestra opinión, nuestro deseo, pero de la forma más adaptativa posible.
Y todas estas herramientas, todas estas actividades o juegos los podéis tener en un rincón de la calma, ¿vale? Que es un lugar del aula o de casa respetuoso, con materiales que calmen al niño, que le funcionen siempre al niño, en el cual pues vamos a hablar desde el yo y en silencio, vamos a expresar cómo nos sentimos nosotros, y vamos a intentar autorregularnos en este rincón. Importante que eso sea el rincón de la calma y no el rincón del castigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rincón de la calma lo asociamos a cosas agradables, a tranquilidad, a paz. El rincón del castigo no lo asociamos a cosas agradables, todo lo contrario. Entonces, es mejor que haya un rincón de la calma y en ese sitio el niño se sienta seguro, a que haya un rincón del castigo, que no estamos añadiendo nada nuevo ni ninguna enseñanza. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo quería preguntarte. Ay, perdón. Sí. Yo quería preguntarte, porque nuestro hijo tiene 7 años y medio y es muy efusivo a la hora de mostrar las emociones. O sea, el cuento de Tengo un volcán, pues es un volcán para todo. Está muy triste, está muy triste, si está muy contento, está súper contento, cambia muy rápido además. O sea, es un globo. Y muchas veces nos desborda, no sabemos muy bien qué hacer con él. Todo esto que has contado es lo que llevamos haciendo toda la vida. Pero es que no sabemos muy bien ya cómo gestionarlo. Luego, pero ya te digo que cambia, en cuestión de segundos, cambia de una cosa a la otra. Y vamos, él sabe que lo que hace y se da cuenta perfectamente, pero no sé exactamente cómo podemos gestionarlo. Por eso lo del cuento ese de un volcán me ha llamado mucho la atención y no sé si a lo mejor es por ahí por donde tenemos que tirar o no sé si me puedes dar alguna indicación. Vale, pues bueno, si te ha llamado la atención ese cuento, yo te animo a que le echéis un vistazo y lo compréis, ¿vale? Para leerlo en casa con él. Lo que me cuentas es un caso muy específico, ¿vale? Habría que ver qué habéis estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, qué factores externos pasan cuando el niño siente estas emociones, qué en concreto qué le desborda, ¿vale? Hay que ver, hay que analizar un poquito la conducta de la situación en general, ¿vale? Para ver qué reacciona, ¿vale? Entonces, yo os animo que si tenéis más dudas o preguntas o queréis abordar de manera más individual, al final de la presentación os dejaré el correo de la unidad por si queréis mirarlo conmigo o cualquiera de las psicólogas más tranquilamente, ¿vale? Pero yo os animo a que si podéis buscar estrategias o preguntarle directamente qué le funcionaría a él en esos momentos de desahogo o ir analizando qué momentos es en los que pasa de un extremo a otro, ¿vale? Ir como haciendo un registro de conducta, ¿vale? Un registro de la situación, de qué es lo que estoy sintiendo, cuándo lo siento, en qué momento paso de la alegría a la euforia, cómo me calmo después, ¿vale? Como este tipo de registros para ver qué patrón hay ahí, ¿vale? Pero como ya te comento que este tipo de casos es mejor pues verlos más a nivel individual, ¿vale? Sobre todo, vamos, entre lo que más así cuando le lleva a la contraria por lo típico de no quiero, lo típico de cualquier niño. Lo que pasa es que, claro, lo hace con toda la fortaleza de su carácter y es que llega un punto que dices, es que no soy capaz de saber cómo reconducirlo bien. Sin llevarme yo alarmismo ni salirme de mis casillas, porque dices, joder, es que no es muy... Vamos, que te voy a superar. Pero vamos, me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, o sea que... Sí, totalmente. Bueno, pues entonces ahora te animo a que sigas pendiente del siguiente apartado que es las rabietas, ¿vale? Que vamos a hablar un poco sobre cómo gestionarlos los adultos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Yo tenía otra pregunta en relación con el premio que has dicho antes, cuando realice las tareas que se le han encomendado, que sea lo más efectivo posible. ¿Podrías poner algún ejemplo, por favor? Sí, pues mira, por ejemplo, si el niño le encanta ir el sábado, los sábados al parque, a un parque pues que le encantan los columpios y demás, y entre diario no podéis ir porque quizás os pilla un poco lejos de casa, pues le podemos proponerle que si cumple con todas las tareas de lunes a viernes, ¿vale? Por ejemplo, pues el sábado iremos a ese parque que tanto le gusta, ¿vale? Si los fines de semana soléis ver una peli el sábado por la noche, pues quizás al niño podemos darle la oportunidad de que elija la peli, ¿vale? Y que ese sea como el premio.
Si le gusta ir al parque Vale. a jugar con unos amigos, que ese sea el premio, ¿vale? Son cosas que no se hacen normalmente en el día a día porque tienen que ser reforzadoras, es decir, que sean motivadoras para el niño, pero que también sean realistas, ¿vale? No vamos a proponerle de repente, venga, pues este fin de semana nos vamos a Disneyland. Igual no es muy realista y no vamos a poder ir todos los fines de semana a Disneyland, pero si lo cumples todas las semanas, quizás sí podamos bajar al parque o ver esta peli que te gusta o elegir un juego. Vale, y si no cumple la tarea, ¿está bien castigarle con eso? Con decirle, pues ya no hay parque viernes. Vale. ¿Eso no es un problema? Bueno, es que en realidad no es un castigo, ¿vale? Hay que diferenciar un poco entre el castigo es aplicar algo que no te gusta y el refuerzo negativo es te quito algo que te gusta. Es decir, si en nuestra economía de fichas tenemos puesto que el premio al final de la semana es ir al parque y no has cumplido, no tienes pegatinas durante la semana, no vamos a ir al parque, ¿vale? Y es importante ser constante en esto y cumplirlo, tanto como si vamos como si no vamos. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender y va a asociar que sus conductas tienen una consecuencia, que lo que él hace tiene una consecuencia en su entorno y en sí mismo. Y por eso es importante que esa recompensa sea motivadora para él, porque si ve que toda la semana se queda sin ir al parque, igual es que tiene que cambiar algo y se lo vamos a explicar. Vale, ¿y a partir de qué edad recomiendas empezar a tener ya este tipo de negociaciones con el niño, por así decir? Pues en realidad a partir de los 4 años, que ya empiezan, el cerebro emocional ya va dejando un poco de paso al cerebro superior. A partir de los 4 años ya podemos empezar a razonar y negociar. Vale, y hasta entonces, si no recoge los juguetes, por ejemplo, no pasa nada, lo intentamos y si no lo consigue no le decimos nada, ¿no? No tenemos Sí, pero entonces, una repercusión. Ajá, sí, pero entonces las consecuencias tienen que ser al momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando son más pequeños se les va a olvidar al final de la semana lo que han hecho el jueves o lo que han hecho el martes, ¿vale? Entonces, pues podemos poner metas, retos a lo largo del día. Es decir, vamos a ver si hoy recogemos los juguetes, esta noche jugamos este juego, ¿vale? Entonces vamos a poner retos pequeños durante el día. Pero a lo largo de la semana, quizás un niño más pequeño no se acuerda por qué el martes no lo consiguió. Vale, muy bien, entendido. Muchas gracias. ¿Vale? Nada. Yo tenía otra pregunta. En relación a las técnicas de relajación que planteas, la respiración, la tortuga, el hielo, en el momento en el que el niño está seguramente al borde del desbordamiento emocional, ¿cómo logras reconducir a través de la respiración si el niño no va a querer entrar en la dinámica? Precisamente porque está ya colapsado y ya no va a querer participar ni de juegos de plastilina, ni de respiración, ni de ven cariño un cuento, porque no está en ese punto ya de conexión con la actividad que estás proponiendo. ¿Cómo rediriges desde ese punto ya? Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? En las rabietas. Vale. Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo que os he mencionado de las técnicas de respiración y todas las técnicas que os he comentado para prevenir y actuar, es importante que las trabajemos antes de los desbordamientos y sobre todo que seamos constantes, sobre todo en cuanto a la respiración y a la relajación, porque es algo que aprendemos. Con un día no es suficiente. Lo tenemos que mantener en el tiempo para que el niño lo generalice, ¿vale? Y cuando él se sienta, por eso es tan importante preguntarle el qué siente y cómo lo siente, porque si él se siente, empiezas a preguntarle cómo te sientes y qué sientes en el cuerpo, si él empieza a notar que su respiración va muy rápido o que le duele un poco la tripa y siente como que tiene hormigueo, igual ya ahí podemos empezar a intervenir. Igual él ya empieza a ser consciente de que quizás ahí tiene que empezar a respirar un poco, tiene que empezar a prestar atención a esto o empieza a aprender que cuando se siente así tiene que recurrir a la plasti o a lo que a él le venga bien, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de cómo actuar en ese momento en el que ya ha desbordado, en el que ya tenemos esa rabieta. Ok. Perdona, yo quería una pregunta con relación con los premios que comentabais antes. ¿Qué pasa lo mismo cuando el niño ya no tiene esa conexión con esos premios? Me refiero, cuando el resto de sus amigos o de familiares, primos y demás, por hacer esas mismas tareas, tienen unos premios materiales. ¿Cómo reconduces esa situación? Porque lo que nos ha pasado a nosotros es, pues que a fulanito le dan la paga por hacer la cama. ¿Cómo reconduces para que no sean premios materiales cuando al resto sí que se los están dando? Bueno, pues entonces ahí, ¿qué edad me estás comentando? Entre 8 y 11 años.
Vale, ahí podemos hablar y podemos negociar, ¿vale? Que igual desde nuestro punto de vista, y le podemos explicar, porque ya podemos razonar en esta edad, que quizás nosotros en casa no vamos a darte la paga por hacer esto, porque al fin y al cabo es una rutina, ¿no? Que tienes que incorporar, es un hábito que tienes que incorporar en tu rutina, pero vamos a buscar algo motivante para ti, ¿vale? Quizás si es algo económico que nos podamos permitir, por ejemplo, una pulsera que le guste, un juguete que le guste, un reloj que le guste, algo pequeño, ¿vale? Un juego, una chocolatina. Vamos a intentar no abusar mucho, no que todos los premios sean estos, pero bueno, si un premio de todos los que hay es pues, un poco más económico o material, está bien porque es motivante. En el momento en el que el premio deja de ser motivante, tenemos que cambiar de premios, ¿vale? Y podemos hablarlo y podemos preguntarlo, podemos negociar. Negociar no significa dejar de poner límites, significa que te estoy escuchando, estoy validando lo que me estás diciendo, pero vamos a buscar otra manera en la que los dos estemos de acuerdo. Perfecto, gracias. Nada. Vale, pues si os parece vamos a seguir, ¿vale? Bueno, las rabietas. Las rabietas surgen a partir de los 12-18 meses, ¿vale? Y se incrementan a los 2-3 años. Es importante entender que no son necesariamente pasajeras, es decir, pueden reducir la intensidad, pero pueden darse más adelante, ¿vale? Es decir, un niño de 7-8 años o un adolescente o incluso nosotros los adultos podemos tener rabietas, pero no son las rabietas de un niño de 4 o 5 años, porque las hemos canalizado, las hemos gestionado, hemos aprendido a gestionar nuestras emociones de forma diferente. Mediante las rabietas, el niño pone a prueba sus límites, los tuyos y los de su entorno. Es decir, hasta qué punto, teniendo esta conducta, puedo llegar a conseguir algo, por ejemplo, ¿vale? Y luego es importante entender que durante la rabieta el niño es totalmente emocional, es decir, no podemos razonar y negociar en plena rabieta. El cerebro inferior, el emocional, está ocupando todo el espacio del cerebro superior, ¿vale? Está teniendo toda la importancia, todo el protagonismo. Entonces, en ese momento no vamos a razonar, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué surgen las rabietas? Pues bueno, pueden surgir por una sobreestimulación que el niño no pueda manejar, una situación, un contexto que haya mucho ruido, que esté demasiado emocionado o que no sepa controlar y se le esté yendo de las manos, ¿vale? Porque haya recibido muchas negativas por parte del adulto, es decir, muchos no es en el cole, muchos no es en casa, que esté agotado física o mentalmente, sea muy tarde o muy pronto por la mañana. Que no pueda verbalizar aún lo que necesita, pues porque no tiene vocabulario, porque aún no habla, ¿vale? Por ejemplo, el cansancio, el hambre, y que hayan pasado también varias cosas a lo largo del día que no haya sabido manejar y ante cualquier pequeño estímulo explota, ¿vale? Lo que hablamos antes del desbordamiento emocional, se van acumulando pequeñas cosas que también nos pasan a los adultos a veces, se nos van acumulando las cosas y explotamos ante cualquier tontería que quizás nos dice nuestra pareja o nos dice el vecino y explotamos. Pues igual con los niños. ¿Son necesarias las rabietas? Sí, son sanas y necesarias. ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo a expresar sus necesidades y afirmando su autonomía, que es muy importante que el niño tenga autonomía. Digo, porque es fundamental para su desarrollo personal y de autoestima y emocional. Entonces, aquí lo que hacen es que están aprendiendo y asociando sus comportamientos con las consecuencias que tengan esos comportamientos. Es decir, si lloro, puedo conseguir algo de mamá o papá. Si lloro, puedo conseguir que me compren un juguete. Si me enfado muchísimo, puedo conseguir que hagan que mi hermano me dé el juguete con el que él está jugando y yo lo quiero ahora mismo, ¿vale? Esta es una buena oportunidad, ¿vale? Es esencial que estas oportunidades las aprovechemos para reforzar las conductas adaptativas, es decir, las que queremos que pasen, y extinguir las desadaptativas, es decir, no prestar atención a las conductas que no queremos que pasen. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Cómo hacer esto. Y, por supuesto, no ceder en estos momentos, ¿vale? Ahora lo hablaremos, pero si el niño llora cada vez que quiere que le compres un juguete y tú se lo compras, el niño va a aprender que llorando se consiguen las cosas, que llorando se consiguen los juguetes y la próxima vez tenderá a llorar antes y más para que le compres el juguete. Vamos a hablar de dos tipos de rabietas. Las rabietas del cerebro inferior, del cerebro emocional que os he comentado antes, que se dan entre los 0 y 3 años, los 12 meses y 3 años. Y estas rabietas son puramente emocionales por necesidades básicas, ¿vale? No se controla no puede controlar el niño ni su cuerpo ni su emoción. Y estas necesidades tienen que ser atendidas, ¿vale? Pueden ser pues, necesidades de hambre, sueño, afecto.
Y es importante que cuando pasen actuemos de manera que conectemos y redirijamos, es decir, conectamos emocionalmente con el niño, le damos esto que quizás, pues eso tiene hambre, ¿no? O tiene sueño y redirijamos la situación, ¿vale? El contacto físico y el afecto suelen ser la mejor cura para este tipo de rabietas. Y luego nos vamos a centrar ahora en las rabietas del cerebro superior, que es de niños más mayores, de 4 para arriba, ¿vale? Que este tipo de rabietas son las que sí el niño puede controlar sus emociones y su cuerpo. Es totalmente consciente y a veces incluso son rabietas programadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque está aprendiendo y asociando la rabieta con una consecuencia, lo que os comentaba antes, ¿vale? Llora cada vez que quiere un juguete. Pues dependiendo de cómo actuemos nosotros, estas rabietas se van a dar menos o más. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a hablar ahora, de cómo gestionar una rabieta. Lo primero, tenemos que ser un ejemplo, es decir, somos un modelo para los niños, nos tenemos que mantener calmados en todo momento. Si les estamos diciendo que se tranquilicen o que no griten, pero se lo estamos diciendo gritando, no les estamos diciendo absolutamente nada. Entonces, si lo necesitamos, nos vamos a ir de esa situación, nos podemos alejar, nos podemos ir a otra parte de la casa, o podemos retirar la mirada, respirar, mantener la calma y cuando estemos más tranquilos afrontamos esta situación. Es importante que siempre actuemos de la misma manera, ¿vale? Entonces, una vez que estamos más tranquilos, vamos a ponernos a su altura emocional y físicamente, es decir, vamos a bajarnos a su altura, vamos a mirarle a los ojos, vamos a validar la emoción que está sintiendo y vamos a conectar con él, ¿vale? Con ese cerebro inferior, con este hemisferio derecho emocional. Podemos poner nombres ahora, ¿vale? Toda la parte que hablábamos antes de las fases, de los pasos para validar una emoción, ahora es cuando las podemos poner en práctica. Les tenemos que decir, parece que estás enfadado, parece que estás triste, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? El niño puede darnos una respuesta o puede que no. Aún así, nosotros le vamos a ofrecer nuestra ayuda. Es decir, si necesitas mi ayuda, estoy aquí para lo que necesites. Cuando estés más tranquilo, hablamos sobre lo que ha pasado. Posiblemente recibamos una negativa por su parte de no quiero saber nada de ti, déjame. O incluso nos diga frases que nos hieren, pero en ese momento no están siendo nada racionales. Recordamos que son pura emoción. Entonces ahí es importante que les demos tiempo y espacio, ¿vale? Nos vamos a alejar de esa situación. Si es necesario, le movemos a él de esa situación. Si vemos que se está poniendo en peligro a sí mismo o a los demás, nos alejamos, nos vamos y dejamos que se desahogue. Aquí podemos recurrir al rincón de la calma o al material previamente trabajado con él. Todos los materiales que hemos trabajado antes los hemos trabajado con tiempo, de manera que los ha generalizado, que sabe que tiene que respirar o que sabe que le sienta bien y le viene bien pues pegar a un cojín o leer un cuento o saltar o bailar o coger plastilina, lo que a él le venga bien, ¿vale? Vamos a dejar que se desahogue. ¿Por qué? Porque si cortamos la emoción no le estamos enseñando nada, estamos otra vez ocultando esa emoción debajo de la alfombra, ¿vale? No la podemos negar, tenemos que dejar que salga. ¿Vale? Eso sí, vamos a limitar la conducta, ¿vale? Vamos a dejar que exprese la emoción, pero no vamos a permitir que se haga daño a sí mismo, a los demás o al entorno. Luego vamos a proceder, si hay una rabieta del cerebro superior y está llevando a cabo una conducta desadaptativa, es decir, una conducta que no queremos que se dé, no vamos a prestar atención a esa conducta, ¿vale? Entonces nos vamos a ir, le vamos a anticipar que cuando deje de hacer eso, por ejemplo, si se pone a llorar y gritar que le compres el juguete y te lo está pidiendo gritando, pues le anticipamos a que así no se piden las cosas, que así no va a conseguir juguetes. Entonces cuando deje de gritar que quiere el juguete, podremos jugar, podemos hablar, podemos buscar una solución, ¿vale? Y nos vamos de esa situación. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando el espacio y el tiempo para desahogarse, pero no estamos prestando atención a esa conducta, ¿vale? Entonces nos vamos. Aquí es muy probable que se dé el pico de extinción, es decir, que suba la intensidad de la rabieta, que grite y llore muchísimo más. Hay que tener paciencia y aguantar porque eso disminuirá. Al principio será una rabieta larga. Poco a poco, según nosotros vayamos siendo firmes en cuanto a nuestra conducta, irá disminuyendo este tiempo, ¿vale? Es importante que ignoremos la conducta desadaptativa, no la emoción, ¿vale? La emoción la hemos validado previamente. Cuando el niño esté más tranquilo, vamos a reforzarlo, vamos a premiar esa calma. Vamos a preguntarle, respetando sus tiempos y dejando que responda, si puede responder verbal o dibujando, ¿vale? Dependiendo de la edad o dependiendo de su estado de ánimo en ese momento. Le podemos preguntar cómo te has sentido, podrías haberlo pedido las cosas de otra manera, cómo crees que puedes comportarte, ¿vale?
dejamos que se exprese. ¿Por qué? Porque cuando creamos un espacio de pensamiento, no solo estamos hablando de emociones, también estamos conectando con el cerebro superior que os hablaba antes, que es la parte más lógica. Estamos poniendo nombre a la emoción y buscamos soluciones para aprender de esta situación. Y por último, vamos a observar qué estrategias responde mejor el niño. Si vamos viendo que le funciona leer un cuento o que ya no le funciona leer un cuento y le funciona otra cosa, pues lo vamos a ir adaptando. Es importante que seamos pacientes, consistentes y apliquemos aquellas estrategias que sabemos que son a las que mejor responde. ¿Qué no hacer? Vamos a evitar culparnos, ¿vale? Las rabietas son muy intensas, emocionales, psicológicamente, entonces lo estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos aprendiendo también a gestionarlas, entonces como adultos podemos sentirnos responsables de cómo actuamos, pero vamos a evitar sentirnos culpables por esto, ¿vale? Vamos a aprender a la próxima, para la próxima hacerlo mejor. No vamos a castigar, porque castigar estamos paliando a corto plazo, pero no estamos enseñando a largo plazo a gestionar la emoción y a aprender de la situación. No vamos a razonar en plena rabieta, como ya hemos dicho, porque no tiene sentido, porque el cerebro es emoción pura, y no vamos ni a infravalorar ni ignorar sus emociones, ¿vale? Las validamos. Los niños no necesitan que sus padres sean perfectos y está bien equivocarnos y que vean que nos equivocamos, porque cuando nos equivocamos les estamos enseñando, pues lo primero es decir, anda, los mayores también se equivocan, mi madre también se equivoca, y además veo y me fijo cómo resuelven los problemas, lo cual les ayuda a adquirir la resiliencia, que es la capacidad de afrontar situaciones difíciles. Además, les estamos enseñando que está bien equivocarse, que equivocarse no pasa nada, nos vamos a perdonar y vamos a aprender de ello para un futuro. Y bueno, último pero no menos importante, como padres, adultos, profesionales de la educación, practicad el autocuidado. Las rabietas, ya he dicho, pueden ser agotadoras emocional y mentalmente, entonces vamos a reforzarnos cada vez que gestionemos bien una rabieta, vamos a darnos un premio, igual que los niños con la economía de fichas, nosotros también. Tened vuestros momentos sin niños para recargar pilas, momentos en pareja o momentos en individual. Practicar técnicas de relajación vosotros mismos también y de respiración para autorregularos en esos momentos de alta intensidad emocional. Practicar deporte, cualquier actividad que os sea bien para vuestra salud física y mental, ¿vale? Porque el autocuidado es una parte fundamental de nuestra vida y de cómo también nuestro estado de ánimo puede influir a los pequeños. Entonces, antes de pasar libros para adultos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tenía una pregunta sobre el tema de la fase del no, que entiendo que está muy marcada por el desarrollo del cerebro y demás, pero ¿qué pasa cuando esa fase parece que se extiende mucho? Es decir, que está todo el rato no, y por mucho que intentemos reconducir, sigue siendo todo no. La primera palabra por la mañana es no, y la última palabra por la noche es no. Sí, eso es preocupante, se levantan como con el no puesto, es muy rayante. Y te levantas y además es que le vas y hola mi amor, buenos días, te doy un beso, ¡no! Ay, todo el rato enfadado y se va enfadado y vuelve enfadado. No sí, qué bien, no soy la única. Sí, no te preocupes, no eres la única. Me alegra escuchar a alguien que además le pasa. Es que además es muy desgastante porque se complementa el no con lloro, no tengo límite y aunque no consigue lo que se quiere llorando, tiene la capacidad de no tener paciencia, o sea, no tener límite, no pasa nada. Tampoco sabe por qué se enfada. Y le preguntas, ¿pero qué te pasa? No lo sé. ¿Pero por qué estás triste? No lo sé. ¿Y por qué dices que no? No lo sé, pero no, pues ya está. Vale. Eso es. Entonces, ¿cómo reconduces esa situación cuando ves que la fase del no ya no es la de 2, 3 años, sino que empezamos a tener 3 años y medio, casi 4, y seguimos con el no a cuestas? O 7. Vale, pues aquí es importante que cuando no estemos en esa fase del no, sino en la fase del sí, es decir, que el niño esté colaborativo, que estemos teniendo un momento agradable juntos, hagamos como una rueda de opciones, como la que os he comentado antes, ¿vale? Podemos recordarle o podemos hablar con él, dando un paseo, importante la actividad física en estos momentos, ¿vale? Oye, pues mira, podemos decirle, oye, pues mira, estoy pensando que cuando nos levantamos por la mañana es importante hablar siempre en plural, que también vea que a los adultos pues
pues igual nos cuesta levantarnos por la mañana o no nos gusta hacer ciertas cosas, ¿no? Estoy pensando cuando nos levantamos por la mañana, a mí me cuesta mucho levantarme, a ti también, me cuesta mucho vestirme, a ti también ponerte el uniforme. Entonces, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Vamos a dejarle que se exprese. Igual prefiere ponerse el uniforme después de desayunar o antes de desayunar, o prefiere ponerse el uniforme solo o que le ayudes o hacer algún juego. Es decir, por ejemplo, damos un salto, nos ponemos un calcetín, damos 2 saltos, nos ponemos 2 calcetines. De esta manera estamos moviéndonos, que, repito, esta actividad física nos va a producir, nos va a liberar hormonas de la felicidad y a la vez vamos a llevar a cabo esa tarea. Vamos a preguntarle qué alternativa se le ocurre a a estas situaciones. Vamos a dejar que se exprese antes de que pase eso, ¿vale? Y de todas formas, vuelvo a lo mismo, ¿vale? Hay que ver qué situaciones, en qué momentos, qué está influyendo, si quizás es que es muy pronto por la mañana, muy tarde por la noche, o quizás hay algo más ahí, ¿vale? Quizás hay algo más emocional o intrínseco que el niño no está aprendiendo a gestionar y a expresar, y lo gestiona y lo expresa a través de un no, ¿vale? Luego cuando le preguntas y dices qué ha pasado, pues lo más probable es que te diga no sé, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Que en ese momento es emoción pura, no hay nada de razón. Entonces, cuando les enseñemos a gestionar antes, ¿vale? Y a identificar y poner nombre, quizás podemos cambiar ese no por una emoción. Y de esa emoción puede salir un diálogo, una conversación, un empatizar, validar y una solución, ¿vale? De acuerdo. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, vamos a la última parte, ¿vale? Que os quiero recomendar libros para adultos, para vosotros, seáis pues, padres, educadores. El cerebro del niño para mí es el de los mejores que hay, Daniel Siegel, ¿vale? Es la ilustración que os he enseñado antes del cerebro. Y hay otro libro también con ejercicios que habla pues cómo funciona el cerebro del niño y cómo podemos solventar situaciones de la vida diaria, ¿vale? Para comprender y ajustar nuestras expectativas. La tormenta cerebral, este es el de adolescentes, ¿vale? Aquí vamos a entender cómo funciona el cerebro adolescente, que varía un poquito bastante del cerebro del niño, ¿vale? Y el cerebro del niño explicado a los padres, de Álvaro Bilbao, que también está muy bien para entender un poco más cómo funciona este cerebro y cómo podemos, pues eso, solventar estas situaciones. Ahora, vamos a ver algunos cuentos. Bueno, Monstruo Triste, Monstruo Feliz, habla sobre la tristeza, la felicidad a través de los monstruos, que a veces les crea mucho miedo a los niños. Viene con caretas, que están muy bien. Cuentos para ser feliz, son cuentos para leer en familia. Y todos tienen con enseñanzas y emociones. Las editoriales SM tienen también una amplia gama de cuando me siento solo, cuando siento miedo, cuando estoy celoso. Habla también de emociones secundarias y viene con una guía para padres al final. El pequeño Edu no está enfadado, habla sobre todas las emociones que vive un niño a lo largo del día y las expresiones faciales que lo acompañan. A veces mamá tiene tronos en la cabeza. Os recomiendo mucho, mucho, mucho este libro porque es un cambio de perspectiva, ¿vale? Le explica a una niña cómo se siente mamá a lo largo del día. Es decir, a veces mamá está contenta, a veces está triste y nos permite también enseñarle a los niños que los adultos también tenemos emociones y que hay días en los que a veces igual no nos apetece jugar tanto, no tenemos tanta energía o llegamos frustrados del trabajo, ¿vale? Y también eso está bien, que les expresemos nuestras emociones está bien, porque se sienten identificados, porque saben que van a estar seguros hablando de sus emociones porque mamá o papá también lo hace. También tenéis el cuento en YouTube, ¿vale? De este. Cuando me hice así de pequeño habla sobre la inferioridad y la inseguridad de los más peques. Todos los libros de Joe Witek, de Así es mi corazón, mis pequeños miedos, mis pequeñas alegrías, están ilustrados y son muy bonitos. El libro Respira, habla sobre técnicas de respiración para niños, para más mayores, para adultos, ¿vale? Es como para aprender a respirar y técnicas de relajación. El Koala que pudo, habla sobre el miedo y las fobias, el malestar del conejo, habla sobre la tristeza y el malestar profundo. Y bueno, juegos de mesa. Bueno, me preguntabas antes, alguien me preguntaba por libros para adolescentes, ¿vale? También tenemos El arte de emocionarte, que no os lo he puesto aquí, pero bueno, os lo recomiendo mucho. El arte de emocionarte. Si te pierdes, mira dentro.
hay cuentos para quererte mejor, ¿vale? Hay otro cuento que también está, otro libro, perdón, que está muy bien, que se llama Invisible, de Eloy Moreno, si no me equivoco, que también os lo recomiendo mucho, ¿vale? Yo voy conmigo, también está muy bien. Os recomiendo todos esos, ¿vale? De todas formas, ya os digo que en Internet hay muchísimas opciones y podéis mirar mucho. Y hay páginas específicas que os hablan, pues, para trabajar diferentes emociones, cuentos específicos y dependiendo de las edades, ¿vale? Que os he dado un poco de todo, pero bueno, podéis encontrar muchísimos más por ahí, seguro. Estos libros que acabas, perdona, estos libros que acabas de comentar, que no cuentos, los libros, más o menos, ¿para qué edad están enfocados? Pues adolescente, preadolescente, a partir de los 13, 14. Ok. ¿Vale? Gracias. Nada. Juegos de mesa. Natalia, perdona, te quería hacer una pregunta. Mira, es que hace años, muchos ya, una compañera del trabajo hablaba de un libro y la verdad que no lo he ojeado y era por preguntarte si tú lo habías oído. Es para adolescentes y el título dice cómo hablar para que tus hijos te escuchen y cómo escuchar para que tus hijos te hablen. El título, desde luego, es fenomenal. Si el libro cumple esas perspectivas, la verdad que puede estar interesante. ¿Tú has oído hablar de este libro? Lo he escuchado muchísimo. O sea, me suena muchísimo. No lo tengo, no lo he leído, pero me suena mucho y me suena haber leído muy buenas reseñas sobre él. Así que sí, te animo a leer un poco más sobre él y mirar opiniones en internet de otras familias y mirarlo, echarle un vistazo, claro que sí. Sí, le voy a echar un vistazo. Es que a mí en el momento que lo comentó, pues no tenía yo hijos y tal. Y bueno, y luego cuando lo miré, pues el autor no lo conocía, bueno. Pero bueno, lo voy a mirar. Si tú también tienes buenas reseñas, lo voy a mirar. Muchas gracias. Sí, me suena además que creo que es un bestseller, o sea que creo que mal no vamos. Mal no, fíjate, es que como dijeron, ni tenía hijos ni nada, digo, mira, pues muchísimas gracias, lo voy a mirar, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Soy María José. Quería recomendaros también El punto de Peter Reynolds, que seguro que lo conoces, Natalia. El punto está en la red, se teclea en Google y es muy bueno para la autoestima del niño. Ajá, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Y aprovecho para darte las gracias. Me está encantando y tengo 2 hijas de 29 y 26 años, pero siempre aprenden muchísimo. Eso es. Vale, José, perdóname, ¿el punto puedes repetir, por favor? El punto de Peter Reynolds. Y lo tecleas y lo escuchas ahora cuando termine, vamos, que merece la pena para la autoestima. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Yo soy Miriam, que te estoy hablando y por la voz, pero cuando me veas me conocerás la cara. Me voy a poner ya la esta para las preguntas, que así es más personal. Gracias. Nada. Vale. Bueno, pues nada, lo último os iba a recomendar juegos de mesa, ¿vale? Que a mí, bueno, me encantan los juegos de mesa. Cualquier tipo de juego se puede trabajar muchas cosas, con niños y no tan niños, ¿vale? También se puede trabajar con preadolescentes y demás. Y os recomiendo 2 en concreto, hay muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, para no extenderme mucho más, el Emotio y el Emoción, que ambos vienen con cartas de expresiones emocionales, con dados para ver qué carta te toca, qué tal carta tienes que adivinar. El Emoción es como el 1, ¿vale? Que seguro que conocéis el 1. Pues cada emoción, cada par de cartas hay con diferentes colores, diferentes emociones y demás. Y tiene un montón de emociones secundarias, ¿vale? Que eso también está muy bien. Entonces, pues nada, terminando esto, me gustaría terminar con esta frase de Daniel Siegel una vez más, que dice así: a medida que los padres adquieren mayor conciencia y son cada vez más sanos emocionalmente, sus hijos cosechan los frutos y también ellos avanzan hacia la salud. Eso significa que integrar y cultivar tu propio cerebro es uno de los regalos más afectuosos y generosos que puedes ofrecer a tus hijos. Con esto me gustaría cerrar porque, bueno, como ya os he comentado antes, practicar el autocuidado es parte fundamental de nuestra vida, de nuestra salud mental y bueno, a veces primero hay que cultivar y cosechar nuestra propia salud mental y emocional para poder integrar y cultivar la de los más pequeños primero, ¿vale? Entonces os invito a que lo hagáis, a que busquéis ayuda si lo necesitáis, vaya profesional o bueno, tengáis esos momentos de desahogo que seguro que mal no os hacen,
¿Vale? Y nada, dicho esto, muchas gracias por vuestra atención y por este ratito aquí de viernes. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis hacerla ahora, o si no, nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces, si no, también lo podéis escribir al correo de infantil@irflasalle.es y podéis también, si no, venir a hablar. Sí. Buenas tardes, soy Tomás. Solamente quería saber si esta presentación, independientemente de que luego colguéis el vídeo en YouTube, ¿nos las podéis pasar por los correos electrónicos o no es así? No sé. Pues agradecerte también el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Presentación excelente. Muchas gracias. Pues en principio no, porque lo vais a tener colgado en YouTube. Entonces, como ya yo he puesto muy pocas fotos y he hablado más de lo que hay en la presentación, lo vais a tener colgado. Gracias. Vale, entonces, bueno, ya cuando pase unos días se subirá al canal de YouTube de La Salle IRF y lo podréis ver ahí. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis comentar? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, nada, que podéis escribirnos si tenéis alguna pregunta, algún caso particular, algo más individual, más personal que queráis tratar o trabajar, podéis escribirnos al correo de infantil@irflasalle.es.